Recordemos que en la sesión previa vimos las medidas de tendencia central referente a la media aritmética cuando se trataba de grupos no agrupados y agrupados. Vamos a ver qué sucede ahora con la mediana y la moda, ¿sí? Recordemos solamente una vez más por qué son medidas de tendencia central, porque siempre tratan de resumir en un solo valor todos los demás valores de nuestra colección de datos, ¿verdad? De información, y tienen la característica de tratar de ubicarse al centro de la distribución de frecuencias, por eso se les asigna el nombre. Son, por lo general, la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, vamos a la mediana. La mediana es el valor que se ubica exactamente al centro de la distribución de frecuencias. Es decir, que necesitamos ubicar cuál de todos los valores que tenemos se encuentra exacta a la mitad de mi ordenamiento de datos. O sea que cuando yo hago la recolección de la información para encontrar la mediana, lo primero que tengo que hacer es ordenar todos los datos para poderlos contar y ubicar exactamente el punto medio de todos estos datos. El valor que coincida con el punto medio de nuestro ordenamiento será el valor de la mediana. Esto quiere decir que entonces, viéndolo desde otra perspectiva, la mediana va a dividir en dos partes iguales mi grupo de datos. 50% de estos datos van a estar por antes de la mediana, 50% de los datos estarán después de la mediana, ¿sí? Para representar la mediana, utilizaremos la X con su índice 0.5 o simplemente su abreviación, ¿verdad? ME. Ahora, vamos a usar una formulita muy simple para poder determinar el lugar que ocupa la mediana. Atención con esto y no confundirnos, porque una cosa es el lugar de nuestra lista, o sea, el número de lista que le corresponde a la mediana, y otra cosa es cuánto vale la mediana, ¿sí? Entonces, para hallar el lugar que ocupa la mediana, vamos a utilizar esta fórmula, n más 1 entre 2, ¿sí? Cuando yo ocupo n más 1 entre 2, n, pues es el número de datos que tengo, lo sumamos 1, lo dividimos entre 2, y voy a buscar el punto medio, o sea, el lugar, el punto medio. Entonces yo tengo, después que conozco este lugar, irme a mi ordenamiento de datos para ver cuál es el número que ocupa ese lugar. Por ejemplo, calcular la mediana de los siguientes 15 números, ¿sí? Y tenemos estos datos. Aquí ya están ordenados. Vamos a encontrar entonces primero el lugar de la mediana. El lugar de la mediana, entonces, utilizando la formulita que mencionamos, sería 15 más 1, 16, entre 2, me va a dar 8. Quiere decir que yo tengo que buscar el lugar 8. Cada dato está ocupando un lugar de mi lista. El lugar 1, el lugar 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, así sucesivamente hasta llegar, en este caso, al 15. Entonces yo voy a buscar el lugar 8 y contando vemos que tenemos 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el lugar 8 lo ocupa este número 7, lo que quiere decir que mi mediana es el 7, ¿sí? Entonces mi mediana es el 7. No confundirnos, vuelvo a insistir, entre el lugar que ocupa la mediana y el valor que ocupa ese número.
ese número de orden, ¿sí? Esto, obviamente, cuando tenemos los datos no agrupados. ¿Qué sucede si mis datos no están agrupados, pero sí están ordenados en una tabla de distribución de frecuencias? Vamos a utilizar de nuevo la misma fórmula para saber en qué lugar está, pero nos vamos a guiar ahora de la frecuencia acumulada para poder saber cuál es la categoría que contiene ese valor de la mediana, ¿sí? Entonces, dice calcular la mediana de los datos de la distribución de frecuencias y pues me la dan aquí, ¿sí? Vamos a usar la frecuencia acumulada, entonces vamos a incorporarla a la tabla. Recuerden que la frecuencia acumulada es simplemente ir sumando las frecuencias de cada categoría hasta llegar al total. Entonces aquí tenemos un total de 100 datos. Y para saber cuál es la mediana, primero hallamos el lugar con la misma fórmula como ya mencionamos antes. Entonces sería 100 más 1 entre 2. El lugar sería 50.5. ¿Sí? El lugar que ocupa la mediana. Ahora bien, para hallar qué valor le corresponde, yo me voy a ir fijando en esta columna de la frecuencia acumulada. ¿En qué momento alcanzo ese 50.5? Para el 61 solamente he llegado hasta el lugar número 5. Para el 64 llegamos hasta el lugar número 23, entonces no he llegado. Para la siguiente categoría, 65, ya me pasé de este 50.5. Quiere decir que ese 50.5 está en esta clase, ¿sí? Lo que quiere decir que a partir del lugar número 24, ¿sí? Porque aquí llega hasta el 23. A partir del lugar número 24 lo ocupan el número 67, ¿sí? Y son 42 veces que se repite, o sea, desde el 24 hasta el 65 son 67, 67, 67, 67. Lo que quiere decir que el lugar 50.5 está ocupado por el 67, ¿sí? De tal forma que mi valor de la mediana es 67. Aquí quiero señalar algo importante. Fíjense que me dio como lugar 50.5. Cuando estoy en la tabla de distribución de frecuencias, a lo mejor no notamos mucha diferencia, pero si fuera un ejemplo como en el caso anterior, donde no están nuestros datos en la distribución de frecuencia, ¿qué pasa si me queda un lugar así? Bueno, pues lo que vamos a hacer es entonces el promedio entre el lugar 50 y el lugar 51. En este caso no es necesario hacerlo porque tanto el 50 como el 51 son el mismo valor que es 67. ¿Sí? Entonces por eso mi mediana es 67. Siguiente. Para cuando tenemos los datos agrupados. Aquí sí va a cambiar. Y aquí sí tenemos que poner mucha atención porque es un cambio bastante importante. Vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a utilizar esta formulota. ¿Sí? Tiene varios elementos que vamos a explicar ahorita cuáles son. LI, este valor, es el límite inferior de la clase mediana. ¿Qué es la clase mediana? Bueno, es la categoría o la clase donde se encuentra la mediana. ¿Cómo vamos a saber cuál es? Pues a través de el lugar que ocupa la mediana.
¿sí? Así como vimos en la tabla del ejemplo anterior, nada más que en lugar de encontrar un valor directamente que corresponde a la mediana, lo que vamos a encontrar es un intervalo de clases, porque son datos agrupados. Entonces yo voy a trabajar con ese intervalo de clase para utilizar esta fórmula, ¿sí? Esa va a ser mi clase mediana. Entonces, utilizando esa clase mediana, bueno, de ahí vamos a calcular, o mejor dicho, tomar el límite inferior para sustituir en esta fórmula. Luego, menos, dice FI menos 1, es decir, la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Entre FI. FI es la frecuencia absoluta que le corresponde a mi clase mediana. Y lo que me dé esta división lo vamos a multiplicar por la amplitud de la clase, ¿sí? La amplitud de la clase mediana, que bueno, como nosotros estamos trabajando por clases que son del mismo ancho, pues simplemente el ancho de la clase. Si fueran clases de diferentes anchos, ahí sí tenemos que tener cuidado de utilizar la amplitud de clase que le corresponde a la clase mediana. Ejemplo. A partir de los datos presentados en nuestra tabla de datos agrupados, calcular la mediana. Vamos a calcular la mediana ahora sí a partir de grupos de datos. Tenemos nuestros intervalos de clase, como vemos ya no es un solo número, y tenemos nuestras frecuencias. Nos tenemos que auxiliar de la frecuencia acumulada, entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener nuestra columna de frecuencia acumulada para que podamos hallar nuestro lugar donde está la mediana. ¿Cuál es el lugar de la mediana? Hacemos n entre 2, me va a dar 22 entre 2, porque sumando todos estos son 22 lugares, entre 2 son 11 lugares, ¿sí? Ubicamos el lugar 11 y a partir de ahí vamos a utilizar nuestra fórmula. ¿Cómo vamos a ubicar el lugar 11? Con nuestra frecuencia acumulada. Salió hasta el final. La frecuencia acumulada, ¿sí? Que tenemos 3 más 6 más 7, ¿sí? Hasta llenarla toda. Entonces, aquí en estos datos, yo voy a buscar, bueno, ¿quién es el lugar 11? Hasta aquí llevo solo 3, 9 todavía no he llegado, 16 ya me pasé. Quiere decir que entonces esta es mi clase mediana. Aquí hay que tener cuidado porque no siempre va a ser la clase del que esté en el centro. Va a estar dependiendo de cómo están distribuidas nuestras frecuencias, ¿sí? Puede ser antes o puede ser después. En este caso coincide que es esta, la del centro. Entonces, justamente con esta es con la que yo voy a trabajar y donde yo voy a tomar precisamente los valores para sustituir en la fórmula. También tenemos que tener cuidado de observar que sean los límites reales, ¿sí? O sea, que coincidan exactamente, que no haya espacios, que no haya brincos entre una clase y otra para sustituir en nuestra forma. Entonces, mi límite inferior es 20, lo sustituimos en la fórmula. N entre 2 ya lo calculamos, ya sabemos cuál es, ¿sí? Es este 11. La frecuencia acumulada anterior. Marqué en amarillo aquí la clase mediana con la que estoy trabajando. Entonces, mi frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, bueno, es la que tenía la clase anterior, o sea que en este caso será este 9. Por eso dice acumulada anterior a la clase mediana, es 9. Lo ponemos en mi fórmula, 9. Luego, la frecuencia absoluta de la clase mediana. Atención, porque aquí ya no es frecuencia acumulada, sino es absoluta, entonces es 7, ¿sí? Entonces, entre 7.
y lo que me dé lo vamos a multiplicar por 5. ¿Por qué por 5? Porque 5 es el ancho de la clase, ¿sí? ¿Dónde vemos el ancho de la clase? Entre los límites reales de la clase o entre límite inferior de una clase y límite inferior de la clase siguiente, o también entre los límites superiores, ¿verdad? Se repite también el ancho de la clase. Entonces vemos que el ancho de mi clase es 5, ¿sí? Haciendo la operación hay que tener cuidado, primero la resta, y entonces sí, ya después puedo multiplicar y dividir o dividir y multiplicar, pero siempre primero la resta, ¿ok? Que sería 4 por 5, 20, entre 7, ¿sí? A ver, vamos haciéndolo. Sería paso por paso. Sería 11 menos 9. Son 2. Por 5 son 10. Entre 7, que es 1.42 y más, ¿verdad? Sumado al 20, entonces me da 21.43. Y entonces tenemos ahora sí el lugar de la mediana y podemos observar que está en el medio de este intervalo, ¿sí? Esa es otra situación que nosotros debemos de observar y tener siempre presente. El valor de la mediana debe de estar contenido en el intervalo con el que estoy trabajando. Si me queda en algún otro, quiere decir que algo hice mal, tendría que revisar mis cálculos para ver si efectivamente ese es el valor de la mediana. Puede ser que yo haya escogido mal la categoría con la cual estoy trabajando, ¿sí? Eh, ¿Qué otra observación tenemos que hacer aquí? Bueno, pues que nada más esa, creo que debe quedar en el intervalo de la clase que habíamos marcado como mediana, ¿sí? De nuevo, bueno, si yo digo que esta es mi mediana, no, aguas, ¿eh? Este es el lugar de la mediana y observemos a dónde queda este 11. Queda aquí, quedaría acá, en nuestra primera. No puede ser la división de mi tabla en dos, ¿verdad? De ninguna forma. Entonces, sí, siempre tener mucho cuidado de no confundirnos. Ese es un error muy común en que al hacer esta división de, esta es mi mediana. No, este es el número de orden, el lugar que va a ocupar mi mediana, ¿sí? Aquí me podrían decir, bueno, ¿y por qué aquí ya no es n más 1 entre 2? Bueno, la respuesta es muy simple. Podemos usarlo también, pero realmente ya no es significativo porque lo que está haciendo esta fórmula en realidad es dividir este espacio que tenemos aquí de 5 números entre 7, ¿sí? Lo estamos dividiendo entre 7. Entonces, es una aproximación, estamos haciendo un promedio de cuántos lugares tengo que recorrer para llegar hasta el lugar que yo quiero, ¿sí? Y no sé con precisión si tengo cuántos 20, cuántos 21, cuántos 25, cuántos, ¿sí? Entonces, aquí lo que suponemos es que son 7 cantidades que no se repiten, entonces son 7 lugares, 7 espacios que yo voy a recorrer hasta llegar a ese valor de la mediana, ¿sí? Entonces, como es una estimación, es una aproximación, por eso no toma tanta relevancia el tomar la precisión aquí del n-1 para que sea exactamente al centro, ¿sí? Esa es nuestra razón por la cual no aparece aquí el n-1. ¿Qué sucede en el caso de la moda? La moda, simple y sencillamente, es aquel valor que se repite más veces en nuestro conteo de datos, o en nuestra recolección de datos, o en nuestra distribución de frecuencias, ¿sí? Cuando estamos haciendo el estudio, podemos toparnos
con que existen dos valores que tienen la misma repetición o tienen la misma frecuencia. Entonces hablaríamos de que tenemos una distribución bimodal, es decir, que hay dos modas. Puede darse el caso que presenten también tres modas o cuatro modas. Entonces podríamos hablar de distribuciones multimodales. Pero hay que tener mucho cuidado y ser muy precavidos con esto, porque al final de cuentas, si todos mis valores presentan la misma frecuencia o no existe repetición de frecuencias, podemos decir entonces también que no existe la moda. ¿Ok? Entonces, cuidado, porque la moda puede ser puede ser bimodal, puede ser trimodal, multimodal o no existir la moda. ¿Sí? Si los datos no están agrupados, es muy facilito. Pues únicamente vamos a ver cuál es el que se repite más veces. ¿Sí? Y en este caso vemos que hay varios que se repiten dos veces, pero el único que se repite tres es el 7. De tal manera que mi moda va a ser el 7 y utilizamos esta abreviatura para representarlo. ¿Sí? Por mera inspección y conteo de cuál es el que más se repite. Lógicamente, mientras más números tenga, pues es más fácil ayudarnos de una tabla de distribución de frecuencias. Si son un poquito observadores, son los mismos números, los mismos valores que hemos usado ya para calcular la media aritmética, para calcular la mediana y ahora la moda. Si los traemos y los observamos, vamos a ver que la media nos dio 6.8, la mediana era 7 y la moda 7. Entonces son valores que no son iguales los tres, pero sí son muy cercanos. Dos coinciden, el otro está muy próximo. ¿Sí? Es lo que debe de suceder. Pueden ser diferentes, pero muy, muy cercanos. Siguiente ejemplo. Si tengo una tabla de distribución de frecuencias, pues lo mismo, era mucho más sencillo que en el caso anterior, porque aquí en mi frecuencia voy a buscar directamente cuál es la mayor. Y vemos que aquí en este caso pues es el 42. Quiere decir que entonces mi moda, ¿cuál es? 67. O sea, es el que más se repite. De nuevo, no confundirnos, ¿sí? Que el 42 simplemente es la frecuencia, es el número de veces que se repite, no es el valor. El valor que le corresponde en este caso es el 67. Por tanto, mi moda es 67. Ahora, si mis datos son agrupados, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente vamos a determinar cuál es la categoría que tiene mayor frecuencia. ¿Sí? Y vamos a la categoría a ver cuál es la que tiene mayor frecuencia, que es la 7, pero veo que en la 7 tengo desde el 20 hasta el 25 y no sé qué números son los que se repiten 7 veces. ¿Sí? Necesitamos entonces la marca de clase. Y mi moda va a ser la marca de clase de la categoría que tiene una mayor frecuencia. Entonces, en este caso será 22.5. ¿Ok? 22.5 es mi moda.